Welcome students to our English lessons. Bienvenidos estudiantes a nuestras lecciones de inglés. Today we are going to talk about simple past, okay? El tema de hoy es acerca del pasado simple. When we talk about simple past, we use it to talk about past actions, past activities, things that happened 3 years ago, that happened yesterday, that happened 5 years ago, okay? So for this, we use simple past. Este presente simple lo utilizamos para hablar de cosas pasadas, acciones pasadas, actividades pasadas que sucedieron ayer, que sucedieron 3 años antes, cosas que ya dejaron de pasar, son pasado, como lo dice su nombre. When we are talking about simple past, we need to use regular and irregular verbs. Cuando vamos a utilizar esto del simple past, del pasado simple, tenemos que utilizar los verbos regulares y verbos irregulares. Hay dos tipos de verbos, ¿ok? But now, in this lesson, we are going to talk about regular verbs. Vamos a hablar en esta lección de los verbos regulares. ¿Por qué se llaman regulares? Porque estos siguen una regla para hacerse pasado. Su forma no cambia totalmente como sucede con los irregular verbs, ¿ok? So now we are going to talk about regular verbs and let's see the rules that there are to make a verb in past, okay? Let's continue with the lesson. Okay, so here you have the rules that regular verb has. So let's see. Base form es la base, ¿cómo es el verbo, no? La base. Y para hacerle pasado, we have to add ed. Tenemos que añadir este ed para hacer estos verbos regulares pasado. For example, we have here walk, es caminar. Añadimos ed, walked, esa terminación, walked, el ed. Y esto ya es pasado, sería walk, caminar, la forma base. En pasado, caminó. Play, jugar. En pasado con ed, played. Jugó, jugar, jugó, caminar, caminó. ¿Ok? Entonces, para ser pasado, la mayoría de estos verbos regulares, tenemos que añadir el ed al final y ya se hace pasado el verbo. Let's see here, verbs ending in ed. Cuando el verbo termina en e, ¿qué tenemos que añadir? Solo la d, porque es la que nos hace falta. So, for example, here we have like. Mire, gustar. Termina en e, para hacerle pasado tenemos que añadirle la d, light. Move. Para hacerle pasado, moved. Move, mover, moved, movió. Verbs ending in a consonant plus y. Change y by I and add ed. Cuando el verbo termina en la consonante y, we have to change. Tenemos que cambiar. We have to change la y por la i. Y se añade el ed. Mire, so for example, here we have carry. Mire, aquí termina en la y. Cambiamos la y por la i y añadimos el ed. Carry, carried. Study, mire, estudiar, study, termina en y. Para hacerle pasado se cambia la y por la i y añadimos el ed. Study, studied. Some verbs ending in a single consonant. Plus the second last letter is a vowel, double the last letter plus id. Plan, mire, cuando termina así, vocal, consonante, tenemos que añadir otra consonante, la consonante final sería plan, plant. Añadimos otra consonante y le de stop. Se añade otra p, stop, stopped. Y es la terminación así, stopped, walked, played, con esa ed al final. Y ahí ya se hacen pasar. ¿Ok? Entonces, para hacer estos regulares, por eso les digo que estos verbos regulares siguen una regla. ¿Cuál es la regla? Añadir el ed al final. Y aquí tienen sus variaciones. Si termina en la y, pues cambiamos la y por la i y más la ed. Si termina en una consonante, en una vocal, en la consonante, tenemos que añadir
la otra consonante y ed. Y ahí se hace un verbo en pasado. Okay, here I have some pictures and some common regular verbs, porque hay muchos verbos regulares, pero estos serían como que los más utilizados, más comunes, okay? So let's see, here we have want. Want means querer. Want significa querer. ¿Cómo sería la forma para hacerle pasado a este want? ¿Qué tenemos que hacer? Añadir el ed. Want, want. Querer, quería. Want, querer, want, quería. Look, ver, look, looked. Como les digo, nuestros verbos regulares siguen una regla. ¿Cuál es la regla? Tener ed al final. Use, para hacer pasado, como ya tenemos la e, ¿cuál nos hace falta? La d. Use, used. Work, trabajar. Work, trabajar. Trabajó, worked. Mire. So simple like that. Muy simple. No solo tenemos que añadir el ed cuando hablamos de verbos regulares, pero start, start. Try, mire, aquí tenemos que termina en y. ¿Qué pasaba cuando el verbo termina en y? Tenemos que cambiar la y por la i. Entonces quedaría así. Tried. Mire, se cambia esta y por la i y el ed. Try, intentar. Tried, intentó. Ask, preguntar. Ask. ¿Cómo sería el pasado? Asked. Preguntar, preguntó. Need, necesitar. Need. ¿Cómo sería el pasado? Need. Needed. Necesitar, necesitó. Talk, hablar. Talk. En pasado, talked. Hablar, habló. Help, ayudar. En pasado, helped. ¿Ok? Entonces, mire, como le digo, estos verbos siguen una regla. ¿Cuál es la regla? Tener el ed al final. Aquí tenemos la variación que el verbo terminaba en y, pero ¿qué pasa cuando termina en y? Se cambia la y por la i y añadimos el ed y hacemos el pasado. ¿Ok? Entonces, recuerden, estos verbos regulares solo añadimos el ed y ya está el pasado. Okay, let's see here. We have some exercise. Cómo hacer las oraciones. Ya vamos a empezar haciendo oraciones. ¿Qué necesitamos primero para hacer una oración? Una sentence. Obviamente, primero el subject, el sujeto. ¿Qué sujetos habíamos visto ya que tenemos en inglés? Tenemos aquí el I, que es yo. You, tú o usted. He, él. She, ella. It, esto, eso. We, nosotros. You, aquí está el otro you, ¿no? Aquí es tú, aquí ustedes. They, ellos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos los subjects que tenemos en inglés, los sujetos. Para hacer una oración, una sentence, primero necesitamos subject, verb y complement. Sujeto, el verbo y el complemento. Vamos a ver en el presente. ¿Qué pasaba en el presente? I start. Quedaba normal, ¿no es cierto? You helped, lo mismo. He cooked, él cocinó. ¿Qué pasaba cuando teníamos el simple present? ¿Se acuerdan? Las lecciones anteriores ya habíamos visto. Cuando hablamos de los subjects, he, she, it, ¿qué hacemos al verbo? Añadir la S. Entonces, he cooks, él cocina. She needs, ella necesita. It wants, este quiere o esto quiere. Y con los demás sí iba los verbos normal, ¿se acuerdan? So, I start, yo empiezo, you help, tú ayudas, he cooks, he needs, it wants, we try, nosotros intentamos, queda normal, you study, ustedes estudian, they arrive, ellos llegan, ¿ok? Vamos a ver ahora en el pasado, estos verbos son regulares. ¿Qué pasa para hacerlos pasados? ¿Qué necesitamos? Añadir el ed. So, I start. You helped. Tú ayudaste, yo empecé. He cooked. Él cocinó.
She needs. Need. Ella necesitó. It want. Él quiso. We tried. Mira, aquí está otra vez el try. ¿Qué pasa con este verbo? Tenemos que cambiar la Y por la I. Tried. Y añadimos el ed correspondiente para hacer pasado. You started. Lo mismo aquí. Tenemos que cambiar la Y por la I. Entonces quedaría you started. They arrived. Como ya tenemos la E, ¿qué nos hace falta? La D. ¿Ok? Let's see here, we have more exercise, so we are going to complete, ¿ok? Vamos a ver estos ejercicios, vamos a tratar de completarlos. I visit my grandparents. Está en presente. Quiero decir, yo visito a mis abuelos. Ahora quiero decir, yo visité a mis abuelos. ¿Cómo será eso? I visit my grandparents. Yo visité a mis abuelos. They enjoyed the cruise. Ellos disfrutaron el crucero. Ellos disfrutan el crucero. Está en presente. Quiero hacerlo pasado. ¿Cómo digo? Ellos disfrutaron el crucero. They enjoyed the cruise. Everybody watched the match. Todo el mundo mira el partido. Ahora, ¿cómo digo? Todo el mundo miró el partido. Everybody watched the match. The car stopped at the lights. El carro se detuvo en el semáforo. The car stopped. ¿Qué pasaba con este verbo? ¿Se acuerdan? Tenemos que añadirle otra P y ahí sí el ed. The frog jumped very high. La rana salta muy alto. Ahora, como digo, la rana saltó muy alto. The frog jumped very high. Ok, miren, entonces es muy simple. Hablando de estos verbos regulares, solo seguimos las reglas. Añadimos el ed cuando tenemos la Y, cambiamos la Y por la I y añadimos el ed. Y en estos verbos que ya vimos en la anterior slide, tenemos que se duplica la consonante y añadimos el ed. Here, I help my mom in the kitchen. Yo ayudo a mi mamá en la cocina. Ahora, ¿cómo digo? Yo ayudé. I helped my mom in the kitchen. My sister studies in her room. Sería, aquí estaría mal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería el pasado? My sister studied. La Y por la I y el ed. In her room. My mom washes the green car. Wash sería en presente. En pasado, washed the green car. My granny walked to the shop. My granny walked. Añadimos que el ed. My brother listens to music. Mi hermano escucha música. Ahora, ¿cómo es? Mi hermano escucha música. My brother listens to music. So simple like that. Okay?